no sé, o deben Bueno, estar vamos a esperar deben estar comiendo, no sé. unos minuticos Hola, para profe, que buenas se noches. conecte. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo creo que ya estamos la mayoría. Listo, profe, ya empezamos. Bueno, Listo, buenas noches, compañeros. Em, Junto con mi compañera Angélica vamos a exponer el tema de fracturamiento hidráulico. Entonces, comenzamos. Bueno, buenas noches, compañeros. ¿Qué es el fracturamiento hidráulico? Es un tratamiento de estimulación que se realiza en pozos de petróleo y gas en los yacimientos de baja permeabilidad, por lo que los fluidos presentan diseños técnicos especiales. Esos fluidos son bombeados a alta presión, produciendo la apertura de una fractura vertical. Las fracturas se extienden en direcciones opuestas a los esfuerzos naturales presentes en la formación.
La técnica consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal entubado y cementado a más de 2.500 metros de profundidad, con el objetivo de generar uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a presión, de modo que se supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada en el fondo del pozo, en la sección deseada, en la formación que contiene el hidrocarburo. Esta mezcla es 99.5 agua y propante. El propante es la arena o las partículas que se le adicionan para mantener la apertura o fisura en la roca para que el hidrocarburo pueda salir. Y el restante es de aditivos. Los aditivos pueden ser cloruro de sodio, ácido acético, isopropanol, goma sántica, con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en la roca que contiene el gas o el petróleo, y son típicamente menores de 1 milímetro para favorecer así la salida hacia la superficie. Los pozos candidatos como tal, profe, no encontré pozos candidatos, pero encontré que en Colombia la formación geológica La Luna tiene un potencial de reserva de más de 5.000 millones de barriles de petróleo equivalentes, que corresponden a más de 3 veces las reservas actuales del país. Entonces es como un objetivo poder hacer fracturamiento hidráulico en esta formación. Encontré también que la Drummond ha realizado explotación de yacimientos no convencionales de gas en el Cesar, en los municipios de La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, y que en los últimos 40 años ha realizado trabajos de estimulación en pozos en los departamentos del Meta, Putumayo, Huila, Santander, Norte de Santander, La Guajira y pues el Cesar. Hola, hola, hola. No, profe. Alex, creo que tiene problemas de conexión, profe. Ah, ok. Qué pena, es que se me fue un momentico el internet. Entonces, yo les voy a hablar acerca de los equipos usados en el fracturamiento hidráulico. Los equipos utilizados en este fracturamiento hidráulico son básicamente 9. Entonces se los voy a nombrar y posteriormente los voy a explicar uno a uno. Como primero tenemos los tanques de almacenamiento de los fluidos de fracturamiento. Seguido tenemos los blenders o mezcladores. Tenemos las mangueras, el manifold de succión, las bombas de succión, la batea de mezcla, las bombas de descarga, el manifold de descarga y la instrumentación de control o centro de control. En los tanques de almacenamiento, bueno, estos tanques almacenan los fluidos que se utilizarán en el fracturamiento. De estos tanques existen pues varios tipos de tamaños y formas. Entre los tipos tenemos un tipo rectangular y un tipo cilíndrico, y existen tanques con capacidades entre los 400, 470 y 500 barriles, pues como medidas estándar. Y por lo general estos tanques tienen de 3 a 4 conexiones. Los blenders o mezcladores. Entonces la principal función de estos mezcladores es tomar el fluido fracturante y mezclarlo con los agentes, con el agente soporte y los aditivos, que posteriormente pues van a abastecer las bombas de alta presión y de igual forma realizan el monitoreo del fluido. Las mangueras. El principal componente de estas mangueras es de goma, y pues esto permite que las mismas sean flexibles. Entonces es importante realizar una correcta selección de acuerdo pues al tipo de fluido que se va a manejar, a las presiones y los caudales a manejar en el procedimiento pues a ejecutar. Y la función de las mangueras es transportar el fluido de fracturamiento hacia el pozo.
el manifold de succión. Entonces, en el manifold de succión, principalmente recoge el fluido fracturante desde los tanques de almacenamiento y pues este está conectado directamente hacia las bombas de succión. Las bombas de succión. Estas bombas tienen como función pasar el fluido desde el manifold de succión hacia el manifold de descarga o la batea de mezcla, proporcionando aditivos para el sistema. Entonces estas bombas cuentan con una serie de medidores de flujo para poder determinar los volúmenes que se van a bombear y para conseguir bombear los requerimientos del diseño establecido inicialmente. En la batea de mezcla, básicamente pues vamos a mezclar todos los aditivos. En esta batea mezclaremos el fluido de fracturamiento con la arena u otro agente apuntalante y se encuentran diseñados en diferentes tamaños y dimensiones y se usan pues de acuerdo pues al diseño principal. Y este pues debe ser capaz de mantener la arena o apuntalante en suspensión para cubrir los objetivos del programa. Las bombas de descarga. Entonces estas bombas proveen los fluidos desde la batea de mezcla al manifold de descarga a muy altas presiones y pues es lo que necesitamos. En las bombas de descarga se van a incluir nuevamente una serie de medidores de flujo que nos van a indicar el caudal de fractura más apropiado según el diseño establecido. Los manifolds de descarga. Entonces este manifold funciona como colector de los distintos fluidos que provienen de la bomba de descarga. Y este manifold cuenta con varias salidas, las cuales están conectadas al manifold de succión. Y por último, pues, voy a proyectarlo. Listo. Se necesita energía para alimentar cada día de nuestra vida. Parte de esa energía está aquí y en Colombia debemos incorporar una nueva tecnología para que el petróleo y el gas natural sigan ayudando a mejorar nuestra economía, crear empleos y satisfacer nuestras necesidades de energía para el futuro. La innovadora combinación de perforación horizontal y fracturamiento hidráulico, también conocidos como fracking, ha hecho posible la recuperación de recursos no convencionales de lutitas, reduciendo el costo para los productores y consumidores. Este avance ofrece más producción con menos pozos, reduciendo sustancialmente nuestra huella ambiental en relación con las técnicas tradicionales. Estos métodos probados ocurren en profundidades subterráneas. Con la construcción y operación responsable de pozos, la extracción de petróleo y gas natural es segura y efectiva. En ConocoPhillips practicamos la seguridad y la responsabilidad ambiental en su totalidad. Después de meses de planificación de pozos y estudio geológico del subsuelo, los ingenieros seleccionan y construyen un sitio de perforación basado en la topografía. A continuación, se perfora un agujero y se fija un tubo conductor de acero llamado casing para estabilizar el suelo en la parte superior del pozo. A medida que comienza la perforación, se bombea al pozo una mezcla compuesta típicamente de agua dulce y arcilla llamada lodo de perforación. Esto enfría la broca, transporta los recortes de perforación a superficie, mantiene la presión adecuada y crea un límite entre el pozo y las formaciones rocosas. La perforación continúa por debajo de la base de agua utilizable hasta una profundidad especificada por los reguladores basados en la geología local. La tubería de perforación se retira y se introduce otro casing de acero en el casing conductor. El cemento se bombea dentro del casing, sale por la parte inferior y da vuelta a la superficie, creando un recipiente sellado, reforzado con cemento que se extiende desde la superficie hasta debajo de fuentes subterráneas de agua potable. La perforación se reanuda hasta el punto de arranque, luego continúa horizontalmente hasta alcanzar la ubicación deseada. Normalmente estamos a miles de pies por debajo de las aguas subterráneas utilizables, a una profundidad de aproximadamente 10.000 a 13.000 pies, el equivalente a 9 edificios del Empire State o 3 a 4 kilómetros de distancia.
Múltiples capas de roca impermeable separan la formación objetivo de los acuíferos de agua dulce, impidiendo la migración hacia arriba del petróleo, gas natural y fluidos de fracking en las zonas de aguas subterráneas. Una vez que se alcanza el objetivo, se introduce un casing de acero adicional. Más cemento se bombea en el casing, sale por el fondo del pozo y sube a una profundidad especificada por reguladores. Esto crea otro contenedor reforzado con cemento para la recolección de petróleo y gas. Con una herramienta de perforación se crean agujeros en el casing y en las lutitas en la ubicación deseada. Con esto, el proceso de fracturamiento hidráulico utilizado con seguridad durante más de 60 años en más de 1 millón de pozos está listo para comenzar. Un fluido que consiste en agua, arena y una pequeña cantidad de productos químicos se presuriza y se inyecta en el pozo donde penetra las lutitas, creando unas fracturas estrechas en la roca. Muchos de los productos químicos utilizados en el proceso de fracturación hidráulica se encuentran en artículos comunes del lugar e incluso productos alimenticios. La arena es transportada por el fluido y se deposita en brechas estrechas de la roca, manteniendo las fracturas abiertas para que el crudo y el gas puedan fluir hacia el pozo y hacia la superficie. El proceso completo de perforación y terminación generalmente toma solo de 2 a 3 meses en comparación con la vida productiva de 20 a 30 años de un pozo típico. En la superficie, el aceite y el gas se separan de la mezcla de fluidos producidos. El agua restante se desvía a tanques de almacenamiento donde se reutiliza en nuestros procesos o se transporta para su eliminación en pozos de inyección aprobados y regulados por el gobierno. Con la perforación horizontal se pueden perforar múltiples pozos desde el mismo sitio de la plataforma, optimizando la producción y minimizando el número de pozos, carreteras y otras infraestructuras necesarias para recuperar este valioso recurso. Repitiendo el proceso de fracturación, un pozo horizontal puede reemplazar múltiples pozos verticales. Todas las operaciones se ejecutan para cumplir o exceder los requisitos reglamentarios y proteger a los empleados, contratistas, al medio ambiente y las comunidades locales. Porque en ConocoPhillips creemos que estamos definidos no por lo que hacemos, sino por cómo lo hacemos. Listo, profe. Ese es el video que teníamos y pues acá están las fuentes bibliográficas que consultamos. Bueno, una aclaración. Cuando yo hablo de fracturamiento, todavía no. Cuando yo hablo de fracturamiento hidráulico no me refiero solamente a yacimientos no convencionales. Entonces, la exposición fue muy enfocada hacia yacimiento no convencional. Pero, como decía el mismo video, ya tenemos como 50, 60 años haciendo fracturas hidráulicas en pozos convencionales, en pozos verticales. Esa es la única aclaración que tengo. Y hoy vamos a ver, de hecho, qué fractura, o sea, fracturamiento con fracturamiento hidráulico convencional, el que siempre hemos hecho toda la vida, sin mencionar yacimiento no convencional, no hace falta. Lo otro es, yo inyecto un fluido, porque explican todo el proceso, las bombas y todo, pero ese fluido después, ¿cómo sale? O lo inyecto a la formación. ¿Quién me responde eso de los que pusieron? Profe, pues él entra, hace su función, la arena se queda ahí y tendría que retornar a superficie nuevamente. La arena queda dentro de, o sea, el propante. Ajá, sí señora. Debe quedar dentro de las fisuras de la roca para que pueda sale salir el líquido. Sí señora. Debería salir por el crudo, por la presión. ¿El líquido? El hidrocarburo, profe. Porque yo bajé, como dice el video, yo bajé arena, pero yo lo bajé con una bomba, o sea, lo volví fluido.
El propante lo volví fluido justamente para poderlo inyectar al pozo. Entonces queda el propante dentro de la fractura, pero ¿qué sale? O sea, ¿el líquido queda dentro del yacimiento o qué? Si queda dentro del yacimiento, el crudo no sale. El líquido sale, profe, lo que queda dentro de la formación o dentro de la roca es el propante, la arena o las partículas que se adicionan para que se puedan mantener las fracturas abiertas. Ok, ahora sí pueden hacer el quiz. Tienen 5 minutos para hacer este quiz. Esto no es para que busquen en internet, copien y peguen y me lo envíen.
Bueno, gracias Angélica, gracias a Alexander por la presentación. Tienen 1 minuto y ya no recibo más quiz. Profe, le pongo foto y se lo envío al WhatsApp. Sí, porfa. Listo, ya se lo envío, profe. Ya, profe. Es que esto está muy mal la conexión. Bueno, entonces ya no recibo más. Ya no recibo más. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, una pregunta, es que como la clase pasada a mí se me fue la luz, ¿se acuerda? Y yo no pude hacer Sí. el quiz de la vez pasada. No sé si es que lo tomamos doble o qué me dice usted para recuperar esa. Bueno, les iba a comentar. La semana que viene son los días élite. Ya me imagino que varios de sus profesores les solicitaron que participaran en los días élite. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un proyecto de entrega final que es justamente para la semana que viene, para que lo entreguen la semana que viene. Hoy es 18, 16. Sí, la semana que viene. Entonces les iba a proponer un negocio. No me entregan documento final si exponen en los días élite. Exponer que el proyecto. El proyecto, sí. Entonces, solamente exponen el día élite y en el día élite un profesor que no sé, será Sergio o otro profesor, los evalúa y ya. Y esa es la nota final de proyecto. Sin tener que entregarme un documento. Profe, ¿y cómo es la escrito. cuestión ahí? ¿Cómo se expone? Hay dos modalidades. Hay una en forma de exposición o de video, porque pueden ser alguna de las dos. O sea, yo no expongo, sino justamente grabo mi video con mi presentación, así como hacen ustedes las exposiciones de inicio, lo grabarían y envían el video y entonces ya ahí sería la presentación de proyecto por video o por presentación. Me imagino que van a probar una franja horario para petróleo, una franja horario para industrial, y entonces cada quien tendrá, no sé, 15 minutos para exponer. Me imagino que así es la dinámica de esos días élite. Entonces, como ustedes ya tienen adelantado bastante su proyecto, pues hicieron un anteproyecto, entonces prácticamente lo que les queda es completar la información, hacer unas conclusiones y listo, y presentar. Pero si no presentan el día élite, sí me tienen que entregar el documento, tienen que exponerlo ante sus compañeros, o sea, tienen exposición y entrega de informe final. Profe, nosotros lo hacemos con nuestro grupo, David y Brian. Sí, con su grupo, exacto. Cada quien con su grupo. Ah, listo, profe. Entonces, es para que lo piensen y luego me escriben si vamos a tomar, y mi proyecto era este. Si vamos a tomar la oferta de no hacer el documento, sino presentar en los días élite y ya. Bueno, entonces, siguiendo con
la asignatura ya nos queda, yo no sé si la semana que viene, porque a mí me interesa más que ustedes expongan sus proyectos o los que vayan a hacerlo en los días élite, entonces, dependiendo de cuántas personas adopten o acepten mi oferta, esta sería virtualmente nuestra última sesión de encuentro. Porque la semana que viene sería sustentación de proyecto, entrega de proyecto final y ya ahí no habría tiempo para dar otro tópico, pero me hubiese gustado que viera un poquito más de estimulación de pozos. Pero hoy vamos a ver lo que sería el fracturamiento, que es el método de estimulación más usado para aumento de producción. Entonces, como bien dijeron, su inyección de fluido para crear esfuerzos tensionales que en una formación expuesta a la presión del fluido, de tal manera que los esfuerzos locales creados excedan la resistencia a la tensión que ofrece la roca. La roca, por lo general, va a tener una resistencia porque justamente la roca maneja unos esfuerzos. ¿Se acuerdan cuando vimos diseño? Yo no sé si yo en algunas láminas aquí no le puse el título. Bueno, ahí voy viendo y si porque creo que no le cambié los títulos, pero bueno. Cuando vimos presión por colapso, de estallido de las tuberías, vimos algo de los esfuerzos que están dentro de la formación, incluso pudieron hacerlo con un registro de densidad, donde pudieron calcular la porosidad presente. Bueno, esta formación tiene una serie de esfuerzos que justamente van a estar soportando la formación en sí. Esa formación va a estar presurizada y obviamente esos esfuerzos van a jugar, van a tener un rol protagónico a la hora de yo definir la fractura que voy a hacer al pozo. Luego que ya yo abrí ese espacio, lleno la fractura con un agente de soporte, en este caso es propante, para que no pueda cerrarse por completo al cesar el bombeo, creándose un canal de alta conductividad para la producción de fluido. Pero los líquidos sí los tengo que devolver a lo que sería al retornar a superficie, porque los líquidos no se pueden quedar allí. Porque lo que estoy haciendo es creando espacios adicionales, aumentando permeabilidad en la fractura, justamente para que los fluidos lleguen y accesen a mi pozo de manera más rápida y eficiente. Si los fluidos están allí, obviamente los fluidos que están dentro del yacimiento no van a caer dentro de la fractura y no voy a tener la producción esperada. Objetivos del fracturamiento. Uy, ahí tengo un error ortográfico. Fracturamiento. Entonces, los objetivos son sobrepasar la zona dañada. Obviamente, acuérdense que había un daño por efecto de cañoneo, por efecto de presencia de lodo de perforación, de cemento, o sea, esa superficie va a quedar muy expuesta, muy dañada. Y obviamente lo que queremos con el fracturamiento es pasar la zona dañada y crear esa comunicación, justamente yacimiento con el pozo. Incrementa la presión de fondo fluyente, reduce el drawdown, controla la desconsolidación de la arena, es decir, que la arena no se me venga, reduce la migración de finos, porque ya yo estoy metiendo un propante o un elemento que me va a sostener la fractura y a la vez va a ser como una especie de filtro. Reduce la deposición de asfaltenos, justamente por evitar ese cambio brusco de presión o de temperatura dentro del fondo del pozo. Voy a reducir la precipitación de asfaltenos y voy a reducir igualmente la conificación de agua de fondo. Mejoro la comunicación entre yacimiento y pozo, eso es lo principal. Si no hay comunicación entre yacimiento y pozo, por más que yo gaste miles de dólares, millones de dólares en la completación, en los equipos de superficie, si no hay comunicación entre yacimiento y el pozo, sorry, ahí no hay nada que hacer. Y justamente estimular el pozo, provocar que el pozo venga
que los fluidos se vengan hacia el fondo del pozo. Los principios básicos del fracturamiento van a ser la inyección de los fluidos para causar la fractura, la ruptura de la formación, la propagación de la fractura y la inyección del agente de soporte. Entonces, la ruptura de la formación es prácticamente inyectar un fluido a mucha presión para tratar de crear esos espacios dentro de la formación. Y luego que ya cree esos espacios, meter un material granulado llamado propante, el cual tiene un rango desde arena, material sintético, que son bombeados hacia la formación para crear una fractura, y esos fluidos vienen como una especie de lechada, como cuando hacíamos cementación, cuando metíamos lodo de perforación. Y la propagación de la fractura justamente es cuánto de la fractura pude realizar en longitud y en conductividad. Es decir, que el diseño se hace justamente para que la fractura sea conductiva y que también accese un poco más hacia el yacimiento para poder accesar a los fluidos que están contenidos en él. Y por supuesto, la inyección del agente de soporte es muy importante. Es un método de estimulación, como comenté anteriormente, se hace desde hace mucho tiempo atrás. Esto no es un tema nuevo, esto no es porque... y uno a veces piensa que el fracturamiento hidráulico lo están haciendo solamente por el mal llamado fracking, y no es así. Una vez más, este es un método de estimulación que se hace desde hace mucho rato. De hecho, hay mucha bibliografía acerca de del fracturamiento, justamente la gente tiene la idea de que solamente se usa para yacimientos no convencionales, y no es así. O sea, es un método de estimulación, ¿entienden? Método de estimulación. No es para solamente yacimientos no convencionales, no es solamente para pozos horizontales en fracturamiento hidráulico, no. Esto se hace para yacimientos verticales también. Tenemos mucho tiempo haciendo fractura. De hecho, esta es una de las profesiones del ingeniero de petróleo menos utilizadas. Es decir, mucho de los ingenieros de fractura no son ingenieros de petróleo, son ingenieros mecánicos, ingenieros, cualquier otra profesión. Cuando es una propiedad también del ingeniero de petróleo cero llegar, incluso esta es una de las profesiones mejores pagas, el ingeniero de fractura, el ingeniero encargado del fracturamiento. Hay muy pocos, y los pocos que hay, ¿por qué? Porque hay que tener, justamente eso comentaba con mi esposo, que también es ingeniero de petróleo, hay que tener muchas gallardía, porque manejar presiones, altas presiones, inyectar altas presiones, manejar altas presiones en superficie, hay que tener suficiente confianza de creer en tu diseño y de pensar de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. ¿Cuál es una de las limitaciones? Bueno, que a lo mejor la fractura no te sale bien porque arenaste el pozo. Eso puede ser una de las consecuencias de una mala ejecución de una fractura. Entonces, esos éxitos y fracasos que maneja el ingeniero de fractura, de estimulación, el ingeniero que es básicamente formado en fractura, es como decir una rama de la ingeniería de petróleo muy poco explorada. Pero ustedes podrían llegar a ser ingenieros de fractura. ¿Por qué no? Y si en Colombia permiten que se realice la incorporación de los yacimientos no convencionales, se va a necesitar también mucho de este tipo de conocimiento, pero sepan que es una de las profesiones que requiere más coraje y confianza, porque se maneja mucho a la hora de fracturar. Entonces, se crea una larga vía de alto contraste de conductividad comparada con el yacimiento.
el flujo desde el yacimiento hacia la fractura y luego a lo largo de la fractura hacia el pozo. Entonces, ¿cómo es la secuencia? Esto no es que yo hago inyección como el empaque con grava, que no, que era justamente el empaque con grava en el fondo del pozo y ya. No, aquí ya estamos penetrando la formación, el yacimiento. Y como estamos penetrando el yacimiento, vamos a tener justamente el fluido que está contenido en yacimiento va a llegar primero a la fractura. Luego que llega a la fractura, pasa a lo que sería el fondo del pozo. Entonces tenemos yacimientos que tienen unos fluidos que están contenidos en él, luego pasan hacia la fractura, que es como la autopista, la vía que se me creó justamente para llegar a ese fondo del pozo, y luego tengo el fondo del pozo. Entonces, es por eso que es importante conocer entonces cuál es el fluido propante, si ya vamos a ver más adelante cuáles son los métodos que uno utiliza para extraer esos fluidos que llevaron el propante hacia la fractura, y luego de la fractura hacia el pozo. Entonces, tenemos esa línea, esa secuencia. Y el contraste de conductividad es justamente ese cambio de lo que es las propiedades de la formación a lo que serán las propiedades de la fractura, que van a ser distintas, obviamente. Entonces, mucho se habla de la longitud y la conductividad de la fractura. Estas son dos variables que toman mucha importancia a la hora de controlar el índice de productividad de un pozo fracturado. ¿Por qué? Porque yo no puedo evaluar un pozo si la fractura de mi pozo fue exitosa o no, si no tengo un índice o algún elemento que me indique que sí, efectivamente la fractura hizo su trabajo. O efectivamente no, la fractura lo que hizo fue arenarme el pozo. Y caput, ahí sí, nada que hacer. Bueno, sí hay muchas cosas que hacer, pero ya ahí perdí como miles de dólares, millones de dólares en inversión. Entonces, la longitud y conductividad es la que son variables que van a influir justamente en esa productividad del pozo. Entonces, la conductividad va a ser la medida de facilidad relativa del flujo de fluidos que están producidos dentro de la fractura comparado con la habilidad de la formación a alimentar esos fluidos que están en esa fractura. Es decir, ¿cuál óptima fue mi autopista en el caso de que yo cree una fractura con alta conductividad? ¿Y cuál es el aporte y cómo es el aporte que hace el yacimiento a esa fractura? Entonces, si hay esa conexión, entonces puedo decir que tengo una alta conductividad. En yacimientos de baja permeabilidad se requieren fracturas largas. Largas quiero decir longitudinales, y la anchura es secundaria. Entonces, no tanto lo ancho, sino lo largo en yacimientos de baja permeabilidad. ¿Por qué? Porque me interesa accesar a mayor parte del yacimiento, que el yacimiento tenga mayor posibilidad de que los fluidos entren a la fractura. Mientras cuando tengo alta permeabilidad, lo que requiero son fracturas anchas, es decir, que crezcan verticalmente, no longitudinalmente. Y la longitud allí es secundaria. Entonces, eso en inglés se llama Tip Screen Out, TCO, este tipo de fracturas para alta permeabilidad. Porque otra persona que pensaría, oye, ¿cómo tú vas a fracturar una arena que tiene tan alta permeabilidad? Sí, la quiero fracturar porque a lo mejor la alta permeabilidad es horizontal, pero a lo mejor la permeabilidad no es vertical. Entonces lo que me interesa es que la fractura crezca verticalmente para que pueda acceder mucho más a la zona del yacimiento y el yacimiento tenga más zona para poder llegar hacia el fondo del pozo. La longitud y la anchura son interdependientes, que quiere decir que la longitud depende de la anchura y la anchura depende de la longitud. Y se busca justamente la optimización. Entonces aquí vemos un ejemplo de
otros tipos de fractura, que es la típica, que esto ya lo hemos visto hasta el cansancio, de lo que es la fractura hidráulica en pozos horizontales. Entonces vean que se realiza por etapas, es decir, cada elixir verde son etapas de fractura. ¿Y qué es lo que uno busca aquí? Uno busca que que por ejemplo, en este caso, que el pozo es horizontal, que la dirección del esfuerzo mínimo esté justamente en la zona donde yo puse mi pozo y que la dirección del esfuerzo máximo sea perpendicular a él. Entonces, yo voy a tratar de que mis elixes, que son los rangos donde yo voy a exponer la fractura, crezcan en forma perpendicular a la dirección del máximo esfuerzo de la formación. Cuando vemos estos cositos que parecen una O con una rayita, son esfuerzos de la formación. Y la distancia, obviamente, eso va dentro del diseño de la fractura. ¿Y cuánto es el radio que yo voy a alcanzar justamente cuando yo realice el fracturamiento? Este tipo de casos nunca lo van a ver. Ya les dije que aquí están los títulos que debió haber cambiado y no cambié. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Este tipo de fracturas no la van a ver porque básicamente responde a un solo tipo de condición. Lo más común que ustedes vean es el tipo de elixir por etapas, fracturas por etapas, pero esta sería la fractura ideal cuando yo trato de penetrar o de formar más espacios que me comuniquen a la formación con el fondo del pozo, en este caso con el pozo horizontal, cuando la fractura, vean aquí, cuando el esfuerzo mínimo es vertical. Si el esfuerzo mínimo es vertical, yo voy a tener posibilidad de fracturar en esta dirección la formación. Y aquí el esfuerzo máximo está justamente en la dirección donde fue ubicado el pozo en forma horizontal. Entonces, si yo tuviera este tipo de fractura sería ideal, pero en estos casos son muy difíciles de ver que el esfuerzo horizontal, el esfuerzo mínimo esté en la dirección vertical. Pero se puede hacer. Digo, si se les presenta esta oportunidad de realizar un fracturamiento de este tipo, lo pueden hacer siempre y cuando el esfuerzo mínimo de fractura, el esfuerzo mínimo de ruptura de la formación esté en el eje vertical. Entonces aquí podemos ver un poco lo que sería la importancia de la longitud y la conductividad de la fractura. Entonces, cuando tenemos flujo lineal en la fractura, básicamente se va a comportar de forma unidireccional. Cuando tenemos flujo bilineal, es que tenemos del yacimiento accesa a la fractura y de la fractura llega al fondo del pozo. Esto es lo que desearíamos que pase. Cuando tenemos flujo lineal en la formación, es decir que yo tengo mi yacimiento y mi yacimiento solamente tiene una sola dirección hacia lo que sería el fondo del pozo, que es esta. Pero yo creo la fractura para que justamente esa fractura me recolecte entonces esa producción que viene de la formación. Entonces aquí la fractura, como vimos en los pozos horizontales, era el área impactada sobre el pozo, era un área en forma elíptica y básicamente todos los fluidos llegan y accesan hacia esa especie de formación con propante que he creado dentro del yacimiento.
Y cuando tenemos flujos semirradial o pseudorradial, que es justamente también que creo la fractura, pero los fluidos accesan desde cualquier dirección hacia el fondo del pozo. Entonces, aquí también hay otro título mal puesto. Esto es longitud y conductividad de la fractura. Entonces aquí podemos ver cómo sería ese ideal de que mi pozo se comportara de esa manera cuando hago la fractura. Entonces aquí tengo un ala de fractura, aquí está la otra ala de fractura y los fluidos llegan hacia la fractura y luego hacia el fondo del pozo. Y lo que hace es que el radio de influencia de esa movilización de fluidos va a afectar al yacimiento y justamente lo que se quiere o lo que se busca es que el yacimiento aporte hacia la fractura para luego obtener la producción en el fondo del pozo. Aquí tenemos lo que sería un gráfico de presión versus el radio, en este caso la distancia o la longitud de la fractura. Y vemos que justamente cuando tengo el flujo elíptico, cuando ya voy llegando a lo que sería la fractura, ya tengo una caída controlada de la presión de yacimiento hacia el fondo del pozo. ¿Se acuerdan que cuando había daño esto caía mucho más abajo y creaba mayor drawdown? Bueno, eso es lo que pasa ahora. Aquí ya yo sé que mi presión de fondo la voy a mantener porque ya yo sé cuánto es la pérdida de presión aquí cuando llega desde el yacimiento, pasa por la fractura y llega hacia el fondo del pozo. Entonces, dos variables que hay que considerar es esa longitud de la fractura, que la longitud de la fractura no es más que una distancia XF, y como estoy haciendo una fractura a ambos lados del pozo, voy a tener entonces 2XF, es decir, la longitud total de la fractura, tanto a la izquierda como a la derecha, se va a nominar como 2XF. Mientras que el ancho de la fractura lo voy a denominar como W. Entonces tengo 2F, que sería el doble, porque es longitud de este lado a la izquierda y de este otro lado a la derecha, serían 2 veces XF. Esta sería la simulación de cómo yo vería esa fractura dentro del área de drenaje. Entonces, el área de drenaje, ¿se acuerdan que era como una especie de círculo? Y en el medio estaba el pozo vertical. Bueno, en este caso, el área de drenaje se conserva, porque va a ser la misma radio de drenaje o radio del yacimiento. Lo único que vamos a incorporar ahora serían las longitudes del ala de la fractura, el ala de la izquierda y el ala de la derecha, dentro de lo que sería mi área de drenaje y su anchura, que es un W. Entonces sería como una cajita dentro del área de drenaje. Si tengo un yacimiento que no es circular, sino un yacimiento en cualquier otra forma geométrica, entonces siempre consideren que es una cajita que va a estar insertada dentro del yacimiento. Y esa cajita va a tener una longitud 2XF por una anchura W. Dentro de un yacimiento que va a tener una longitud, en este caso no es el radio porque es una figura geométrica como un cubo o un rectángulo, XG. Entonces, si yo manejo un yacimiento circular, yo puedo decir entonces que el radio al cuadrado del yacimiento, o sea, el área del yacimiento pi por r al cuadrado, el radio al cuadrado, el área del yacimiento, el radio del yacimiento al cuadrado por pi, va a ser el área de drenaje, y que esa área de drenaje, entonces yo puedo hacer la relación entre estos dos tipos de yacimiento, que esa área de drenaje va a ser el equivalente a esta longitud
al cuadrado. Y aquí es donde viene la parte importante. El radio de penetración, que justamente lo que me va a indicar es la longitud de cuánto fue lo que puede penetrar dentro del yacimiento, y no es más que 2 veces una relación de esta longitud con respecto a la longitud del yacimiento. Entonces tengo 2 veces la longitud de una ala de la fractura y la otra ala de fractura, que serían 2 veces XF, en proporción a lo que sería la longitud total del yacimiento. Entonces, eso me va a indicar una relación, un índice, un relacionamiento entre estas dos variables, y lo voy a denominar I de X. Y la conductividad de la fractura, que va a ser un factor importante a la hora de hacer los cálculos, porque de esto depende si el pozo fue exitoso o no, de cómo, cuál es el valor de este señor. En inglés se llama FCD, en español es conductividad de la fractura D, va a ser igual a la permeabilidad de esa fractura, porque yo voy a meter un propante, yo voy a conocer la permeabilidad que me genera ese propante, por la anchura de lo que se me abrió en la fractura, entre la permeabilidad de la formación por el XF, que es la longitud a la mitad de la fractura. Es como si yo aquí supiera cuánto es lo que fracturé en un ala de la fractura. Entonces, como ven, es una relación que me va a indicar la conductividad de la fractura y me lo compara con la conductividad de la formación. Si esta relación no es mayor a 1, no hice nada. Esta relación, la conductividad de la fractura siempre tiene que ser mayor a la conductividad de la formación. ¿Por qué? Porque obviamente si estoy fracturando es porque estoy creando una autopista. Entonces la autopista tiene que ser mejor que la carreterita que tenía la formación. Entonces esta relación de conductividad de la fractura entre conductividad de la formación debe ser mayor a 1. De hecho, los expertos dicen que esta relación tiene que ser de 1.7 para yo decir que fue buena la fractura. Entonces, vamos a hablar también de índices de productividad, porque esto es lo que nos va a decir si la fractura fue bien realizada o no fue bien realizada. Y ese índice va a ser un índice dimensional de productividad. ¿Por qué? Porque lo que vamos a relacionar son los radios con el factor de daño que se pudo haber generado por efecto de fractura. Entonces, este señor Pratt, él dice que ese índice de productividad adimensional, cuando hay daño, es esta relación, mientras que cuando no tengo el factor de daño, sino puedo intuir que hay un radio asterisco W que me va a relacionar lo que sería el factor de daño. Ese asterisco W no lo tengo aquí, pero se los puedo averiguar, en todo caso si se los pidiera en alguna actividad. Mientras que el señor Cincoley, así es el apellido, Cincoley, es un ingeniero, dice que el índice de productividad va a ser la misma relación que había propuesto Pratt, pero ya aquí incorpora lo que sería la longitud de una sola parte de la fractura, un solo lado de la fractura, más el factor de daño, y sumado a esto la longitud de esa ala de la fractura entre el radio del pozo. Esto a su vez, haciendo todos los artilugios matemáticos, queda entonces de esta forma, donde F va a ser una relación o una función que va a relacionar lo que sería la relación de conductividades. N es la cantidad de propante que se le va a inyectar al pozo, es el volumen de agente de soporte, en este caso va a ser fijo,
cuando n, ese valor de n que vamos a calcular con la fórmula, es constante. Entonces, este n propante va a ser igual a esa relación que había de proporcionalidad entre la longitud de la fractura entre la longitud total del yacimiento por ese factor de conductividad entre la fractura y la formación. Entonces, se hacen las sustituciones de las dos ecuaciones y al final, el n propante va a ser igual a 2 veces la permeabilidad de la fractura, que me lo da justamente ese propante que inyecté, por el volumen de las dos alas que se abrieron con la fractura entre la permeabilidad del yacimiento por el volumen de yacimiento. Ya puedo tener incluso gráficos que me ayuden a interpretar lo que sería los valores de conductividad, relación de conductividad con ese índice de productividad dimensional. Utilizando justamente lo que sería esa relación IX, la relación de la longitud de la fractura con respecto a la longitud del yacimiento, y justamente conociendo este parámetro de dimensionamiento de conductividad de la fractura. Ahí, por ejemplo, cuando tengo una cantidad de propante moderado, yo puedo calcular cuánto va a ser si conozco el SFD. Entro con ese número, corto lo que sería el número de propante y leo a la izquierda lo que sería mi índice de productividad dimensional. Entonces entro con esta variable, corto el número de propante, que también lo debo haber calculado, y leo a la izquierda el índice de productividad. Cuando tengo valores de n grande, n propante grandes, lo que hago es igualmente entro con mi coeficiente o mi relación de conductividad, corto el número de propante, de n propante, y leo a la izquierda el índice de productividad. Aquí entro con la tasa de penetración, el IX, y corto el número de propante. Antes era con la relación de conductividad, ahora lo hago con el índice de penetración o la tasa de penetración. Entonces corto el n propante, leo a la izquierda y veo cuánto es el índice de productividad. Este es cuando es moderado y este es cuando es n propante suficientemente grande. Ahora, como también comentaron sus compañeros, tengo varios fluidos de fractura. No solamente es agua, también puedo tener fluidos a base de aceite, emulsiones, a base de agua con nitrógeno o CO2, a base de aceite con nitrógeno o CO2, a base de surfactantes, a base de CO2 líquido. Exclusivamente a base de aceite se usaron hasta 1950 y más del 90% a base de agua en 1990, hasta 1990. De hecho, todavía se sigue usando a base de agua. Y el sistema de nitrógeno y CO2 en agua se usan en 50% de los tratamientos. Son fluidos de fractura. Los aditivos lo que buscan es justamente como cuando uno le echa aditivos al cemento para evitar que frague de manera muy rápida. Bueno, aquí también va a pasar lo mismo. Vamos a inyectar esos aditivos junto con el fluido de fractura para evitar, por ejemplo, tener alguna formación de bacterias dentro de mi propante. Entonces inyecto biocidas, rompedores, que ya vamos a ver qué son rompedores, buffer para ajustar el pH, surfactantes para bajar la tensión interfacial y hacer un efecto de limpieza en ese contacto que voy a tener con las perforaciones y el hoyo, estabilizadores de arcilla, en el caso de que yo tenga alguna presencia de arcilla dentro de mi formación, espumantes, reductores de fricción, estabilizadores de temperatura,
justamente con el uso de metanol y tiosulfato de sodio, desviadores, controladores de filtrado, espaciadores. Y también voy a tener estos señores que no son aditivos, son rompedores de gel. Entonces, ¿qué son los rompedores de gel? Justamente con la pregunta que yo le hacía a sus compañeros de que cómo yo recuperaba ese fluido de fractura que yo había metido junto con el propante, cuando solamente lo que va a quedar en la fractura es el propante y ese líquido tiene que volver. ¿Por qué? Porque ese líquido me va a evitar el paso de los fluidos de yacimiento hacia el pozo. Entonces, una forma de asegurarnos que esos fluidos van a retornar es inyectando rompedores de gel. Ya cuando ya tengo mi proceso de fractura realizada, cuando ya yo sé que mi propante ha compactado bien dentro de la fractura, yo necesito retornar esos fluidos y lo que hago es inyectar rompedores de gel. Esos rompedores de gel lo que van a hacer es que justamente ese propante ya no quede asociado a lo que serían esos fluidos que inyecté. Por lo general son varios tipos de rompedores de gel, no son uno solo. Tenemos enzimas que tienen un rango de aplicación entre 60 y 200 grados Fahrenheit. Es un rompedor efectivo, pero tiene una limitante que es el pH. El pH tiene que ser límite pH 10. Enzimas encapsuladas también que permiten grandes concentraciones para rupturas más rápidas. Persulfatos, sulfatos, que son sodio y amonio, que también tienen un rango de temperatura para aplicación muy alto, son económicos y muy rápidos a alta temperatura. Persulfatos activados, que van a estar entre 70 y 120 grados Fahrenheit, que también trabajan a baja temperatura y alto pH. Persulfatos encapsulados, de 120 a 200 grados Fahrenheit, que permiten grandes concentraciones para rupturas más rápidas, y oxidantes para altas temperaturas, ahí sí a mayores de 200. Esos oxidantes son usados donde los persulfatos son demasiado rápidos y no hacen el efecto que yo quiero de justamente extraer esos fluidos que acompañaron al propante. Las pruebas de fluido obviamente se tienen que hacer para justamente como voy a inyectar un fluido a yacimiento, tengo que tener entonces compatibilidad con la formación, tengo que tener un tipo de rheología especificada para inyectar esos fluidos, una pérdida de filtrado mínima, una capacidad de transporte de esos sólidos, por eso es que se les dice rompedores de gel, aunque no son geles. Un residuo en el apuntalante empacado, también tengo que tener esa previsión de que voy a dejar a lo mejor algún tipo de apuntalante allí, que es lo que se debe evitar, residuos en el revoque y rupturas. Entonces, cuando uno hace el diseño de la fractura, uno lo que estima es cómo yo sé que yo llegué a romper la formación. La única forma de saber si tú llegaste a romper la formación y que efectivamente hiciste una fractura es midiendo presiones. Entonces tenemos la presión en superficie, que es esta, y tenemos la presión de fondo. Entonces esto es lo que ocurre en el fondo del pozo. En el fondo del pozo voy a tener una presión inicial, voy a ir empacando, se dice empacando, hasta llegar un momento y voy a seguir aumentando presión dentro de la formación hasta llegar un momento en que, clac, hay una presión de ruptura. Esa presión de ruptura me asegura a mí que ya yo vencí los esfuerzos que tenía la formación, propios de la formación, y que ya yo puedo empezar a empacar lo que sería el propante que estoy inyectando. Entonces, justamente cuando se hace la fractura, hay como una leve disminución de presión, justamente por el efecto de ¡plá! Se rompió y hay una expansión de la roca. Luego que hay esa expansión, hay un mantenimiento de presión hasta se sigue inyectando, obviamente se sigue inyectando porque estoy empacando, estoy metiendo
lo que sería el propante, y llego a una presión ya máxima. Obviamente no voy a seguir fracturando porque el objetivo era llegar a la presión de fractura en este punto. Aquí ya lo que sería empacando, justamente metiendo lo que sería el propante dentro de mi fractura creada. Luego voy a tener una disminución de presión, justamente por efectos de fricción, y aquí voy a tener ya lo que sería la presión de cierre. La presión de cierre quiere decir que ya dejo de seguir bombeando y dejo que se estabilice lo que sería nuevamente mi presión en la fractura, y luego alcance ya lo que sería la presión promedio de yacimiento. Entonces, esto es lo que siente yacimiento, siente una presurización, una leve caída por efecto del rompimiento en la formación, la fractura, el empaque. Voy a seguir llenando los espacios que me permitió la fractura hasta llegar a un punto donde voy a alcanzar la presión promedio de yacimiento, porque ya yo paré el proceso de inyección para crear fractura y para empacar. Entonces, esto es lo que voy a tener en superficie. Voy a tener esta gráfica justamente monitoreando todo lo que serían las presiones de fondo y la presión de superficie. Bueno, esto era lo que les traía para hoy con el tema de fractura. La semana pasada les comenté que les iba a dejar una actividad. Bueno, la actividad de empaque con grava, que va a ser la primera pregunta, que justamente usando las correlaciones Schwarz y Saussure, yo les subí la presentación la semana pasada. No, señora, no subiste nada. No, profe. Bueno, ya mismo lo voy a subir al Drive para que tengan la presentación, porque tienen que entregar esta actividad en una semana. Es decir, para la última semana tienen esta actividad que va a ser la última actividad del corte. Entonces, ya aquí no tienen que graficar, así que no se asusten, no tienen que graficar los datos de la granulometría de la formación, porque aquí ya se los dan, ya le crearon la curva y ya incluso le dan los valores de 40%, de diámetro de la formación al 40% y diámetro de la formación al 50%. Y ya después de ahí, ya las correlaciones de Schwarz y Saussure ya les dirán cuándo la escogencia del diámetro de grava para este tipo de yacimiento. Entonces, ya mismo les subo la presentación antes que se me olvide y no se la subo otra nuevamente. Igual saben que cualquier duda, pregunta, me la pueden hacer. ¿Alguna pregunta con este tema de fractura? Vean que es un mundo totalmente distinto al que nos pintan los influencers. O sea, que piensan que uno hace una fractura porque sí, porque no, aquí hay ciencia, aquí hay matemática, aquí hay justamente conocimiento. Para yo conocer los esfuerzos tengo que saber de geomecánica. O sea, la geomecánica no es una ciencia nueva, no, hay gente que lleva mucho tiempo haciendo geomecánica y conociendo los esfuerzos mínimos y máximos que presenta la formación, la roca. Es esta. Entonces, es una ciencia, de hecho la geomecánica es una ciencia que requiere mucho estudio. Hay muchos software incluso que tratan de simular el comportamiento de los esfuerzos.
Justamente cuando uno va a hacer una perforación de un tipo de un pozo horizontal, tiene que saber dónde están los esfuerzos mínimos, los esfuerzos máximos, porque donde hay esfuerzos máximos, la roca no va a permitir que tú puedas acceder porque no va a permitir que la fractures. Mientras que si conoces los esfuerzos mínimos, la dirección del esfuerzo mínimo va a ser mucho más fácil, no vas a romper tanta mecha ni tanta broca tratando de abrir espacio en la formación cuando conoces cuál es la dirección del esfuerzo máximo y cuál es la dirección del esfuerzo mínimo. Igualmente pasa con la fractura. O sea, el diseño de la fractura tiene que ir acompañado, obviamente, de un diseño de geomecánica, conocer muy bien lo que serían los esfuerzos de la roca para permitir diseñar la fractura de una manera más eficiente sin necesidad de gastar mucho elementos de superficie como agua, como fluido de formación, de fractura o el propante que voy a insertar dentro de lo que serían los espacios que generé. Y para eso es importante también tener conocimiento de eso. Entonces yo optimizaría lo que sería la fractura si yo conozco dónde se encuentran mis esfuerzos máximos y mínimos para yo no tener que gastar tanta cantidad de propant, de flujo de fractura ni elemento de propant. ¿Cómo es que le dicen? Apuntalante, perdón. Apuntalante que me genere justamente ese espacio dentro de la formación. Bueno, entonces la otra actividad es sobre lo que vimos hoy, que es fracturamiento. Entonces, hay unas ecuaciones para que calculen el daño. Ya, voy a subir esto y les comparto el archivo de una vez. Vamos a cerrar aquí. Vi un correo donde ya notificaban que está la evaluación docente. Hagan la evaluación docente, digan, no me gustó Mabel en esa asignatura porque bla, 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 porque no se peina, porque... No, mentira, mentira. Hagan la evaluación docente, es importante conocer lo que ustedes piensan acerca de sus docentes, acerca de cómo lo hicimos, porque esa es una forma de evaluarnos a nosotros, saber cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo mal, si lo estamos haciendo bien, cómo lo hicimos en esta cuarentena, en esta situación, es mejor tener a Mabel al frente o es mejor tenerla aquí virtual, como ustedes sientan o hayan percibido cómo fue esta asignatura. Espero que hayan aprendido mucho porque a pesar de que yo traté de ir a la par, es mucha asignatura, o sea, construir un pozo es un tema que no da solamente por una asignatura. Ya los que quisieran seguir esta línea de la carrera, bueno, bienvenidos. Sepan que es más operacional que otras ramas de la ingeniería, pero es chévere.
O sea, todo lo que es de ingeniería de petróleo es chévere. No es porque yo soy ingeniero en petróleo, pero bueno. En el ejercicio de fracturamiento hidráulico lo que van a hacer es justamente con las ecuaciones que les mencioné, calcular lo que sería el factor de daño. Pero yo no les di, en la ecuación no les di ninguna fórmula para que calcularan la ecuación, el factor de daño. Entonces lo que van a utilizar es esta gráfica que está aquí. Lo que sí les di es el cálculo de la relación de conductividad. Lo que pasa es que en inglés la relación de conductividad se llama Fracture Conductivity Dimensionless, es decir, adimensional. Y en castellano es conductividad de la fractura dimensionless, pero bueno, el D es dimensionless, pero bueno. Entonces entran con esa constante, cortan la curva que está aquí y eso les va a dar un valor. Ese valor va a ser igual a ese factor de daño que les están preguntando, pero no viene solito, viene con una suma más un logaritmo neperiano de esa longitud de un ala de la fractura entre el radio del pozo, que también se los dan de dato. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hallan este numerito y a ese numerito esto va a ser igual a esta ecuación que está aquí y lo que van a hacer es restarle al numerito que les dio aquí, restarle el logaritmo neperiano de XF entre RW. Y lo van a hacer para esta condición, que es la primera condición, luego lo van a hacer para, manteniendo entonces la misma longitud de fractura, es decir, el XF, si es que no veo, está muy chiquito. El XF y el producto de KF, el permeabilidad de la fractura por la anchura, pero en este caso lo que va a cambiar es la permeabilidad de yacimiento. Y quiero que no es que me pongan el número y ya, sino que piensen, ¿qué pasa cuando la permeabilidad del yacimiento es 0.1, es decir, es baja, muy bajita? ¿Y qué pasa cuando la permeabilidad de yacimiento es 10 milidarcy? No es que es muy alta, pero es grande en comparación con la de la 0.1. Entonces, cuando les hacen ese tipo de preguntas, les hacen la pregunta, ¿qué pasa cuando la permeabilidad es 0.1? ¿Qué pasa cuando la permeabilidad es 1 milidarcy? ¿Y qué pasa cuando la permeabilidad es 10 milidarcy? Es para que ustedes puedan dar una respuesta. Para 1 milidarcy me dio que el factor de daño es tanto. Para 10 milidarcy me dio que el factor de daño es, o sea, tienen que saber concluir acerca de esos cálculos numéricos, no tirar esos cálculos allí y ya. Porque así no les queda a ustedes nada en su cabecita. Entonces yo quiero que me digan qué pasa cuando yo tengo esas condiciones, qué pasa con la fractura y qué pasa con el daño, ¿sí? Incluso la pregunta era, calcula el índice de productividad y yo lo borré. Justamente para evitarles más de trabajo, pero debería habérselos puesto. Entonces, si no hay más dudas o preguntas, una pregunta. tienen este trabajito. Sí. Qué pena, profe. Esa gráfica anterior que acabas de mostrar, qué pena. ¿Con qué valores que se entra por abajo? Es que no me Con la relación de conductividad. Y esa está Que en ahí en nuestro los... caso, sí, esta está aquí. Lo que pasa es que en inglés es FCD, pero en español es CFD. Esta. Conductividad de la fractura. Sí, se calcula la relación de conductividad de la fractura versus la conductividad de la formación. Estos valores sí los tienen, porque ya se los dan. De hecho, ya el numerador ya es un dato. KF por W ya es un dato. Y la permeabilidad de la formación por el XF es otro dato que se da. Entonces ya conociendo este numerito, entran a la gráfica, cortan la curva y leen a la izquierda el valor de esta ecuación.
Entonces, por ejemplo, si nos dio 1, entonces 1 igual a daño de la fractura más el logaritmo neperiano entre XF entre el radio del pozo. Y estos valores ya los tienen en los datos, porque se los dan radio del pozo y XF. Listo. Por cierto, aquí no es pies a la quinta, es pies. Se me fue ahí un número. Fede ratas. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, hagan la evaluación docente de esta asignatura para que puedan evaluar mi rendimiento, ¿sí? Y nos veríamos entonces la semana que viene. Me escriben al WhatsApp, por favor, los que estén interesados en la propuesta de Días Élite, porque tengo que subir información si por fin yo voy a presentar proyectos en Día Élite. Profe, entonces, Entonces, ahí, qué pena. si no, dentro de 8 días, tienen que entregarme el informe escrito y la presentación. Ese mismo día, el lunes que viene. Si no, quedaría entonces, si van a Días Élite, quedarían o para el 26 o para el 27 de mayo, que creo que es uno de esos 2 días, tendrían entonces a martes o miércoles, 26 y 27 de mayo. Vale, profe, entonces no haría más Entonces, exposiciones de la materia, ¿no? no, ya hasta aquí cerraríamos lo que sería construcción. Listo, profe. Bueno, si no hay otra pregunta. Esta actividad te la enviamos por correo cada uno, ¿sí? ¿O es ahí el Drive? ¿Alguna cosa? Sí. Okay. No, me lo envían al correo porque el Drive es compartido, entonces si tú lo envías, lo ve Raúl, lo ve James, lo ve. Vale, profe. Me lo envían al correo. No, yo siempre yo. Yo soy el malo. No, es porque te tengo aquí, no tengo al Raúl y, bueno, ustedes están viendo mi pantalla, los primeros que Ahí lo veo vienen. también, profe. No, tranquila, fue un chiste. Ahí lo veo yo, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, la culpa de Raúl, sí. dime, James. Dime, James. Nada, profe. Bueno, espero entonces que presenten proyectos muy buenos. Yo sé que sí, los temas son interesantes, los que escogieron, y bueno, nos vemos el lunes que viene. ¿Cuándo te tendríamos que avisar? ¿Cuándo sería el máximo día para avisarte? Sí, consúltenlo hoy con la almohada y mañana me dan una respuesta. Les dejo solamente un día de consulta con la almohada. Vale, profe. Bueno, entonces que pasen buenas noches y bueno, nos vemos. Profe, qué pena, no me dice nada. ¿Sí? Brian. Contigo sería una actividad especial, adicional. Algo en los días élite, que entres a alguna charla, que entres a alguna... Sí, sería eso. Que entres a alguna charla y que yo vea que entraste. Ah, ok, listo, profe. O que hagas una pregunta en una charla. Esa me gusta más. Esa. No. Que entres a una charla y preguntes y hagas una pregunta. Así sea, ay, ¿cuál fue el título de la presentación? No, que entres a una y hagas una pregunta. ¿Cómo hacemos para que usted sepa que entré? Bueno, me dices, profe, voy a entrar a esta charla y yo estoy pendiente. No, Otra pues, preguntita. bueno. Estoy pendiente y entro también. Profe, lo de la escoger de si es un video grabado y enviarlo o toca presentarlo en vivo, ¿eso lo decide uno o el...? Lo decides tú, Si tú quieres hacer el video o si lo quieres presentar. Así como ustedes presentan las exposiciones, lo deciden ustedes. Vale, profe. O si quieren presentar un póster, porque también está la posibilidad del póster. No sé cómo es la metodología del póster, si nada más ponen allí
No sé. Eso sí me cuesta entender cómo es la metodología del póster, porque igual hay que presentarlo, o sea, igual hay que hablar del póster. Sí, claro. Entonces, no sé. Pero la exposición, si la van a hacer en video o no, sí me la pueden comentar. No, profe, voy a hacer un video o, profe, voy a hacer una exposición en vivo. Como quieren. Bueno, entonces que pasen buenas noches. No los sigo molestando. Y espero que haya sido de provecho esta asignatura para ustedes. Gracias por todo, profe. Sí, a ti, muchas Nos gracias, vemos profe. el lunes que viene. Listo, Bueno. profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, Buenas noches. Raúl. Chao, María Angélica. Chao, Gracias, profe. Camilo. Chao, Yuri.